¿Qué onda, Daniel? Listo, súper. Entonces, buenas noches para todos los que nos acompañan el día de hoy o los que nos ven posteriormente en YouTube. Entonces, bienvenidos nuevamente a este espacio de AWS donde nos reunimos un ratico a charlar sobre este cloud provider, a desarrollar algunas temáticas y aprender sobre los diferentes servicios que nos ofrece esta nube. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando, para mí, uno de los capítulos más interesantes del libro que venimos siguiendo, que ya les mostraré cuál es para quienes de pronto son más nuevos o llegan por primera vez al espacio. Pero hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante y es con ese toolkit o esas herramientas para hacer ingeniería de datos en AWS. Entonces hoy está buenísimo y pues quién mejor es que Julio y José hoy para comentarnos sobre esto. Dos ingenieros de datos con una experiencia bien interesante en el sector, incluso un par de certificaciones que también aportan a su amplio conocimiento y experiencia. Entonces, arranquemos. Entonces, antes de empezar, nuevamente, pues las recomendaciones de siempre para estos espacios, pues mantener su micrófono muteado. Usualmente al final de las sesiones tenemos un espacio para foro, que es, si bien uno de los más interesantes, donde podemos compartir esas experiencias, conocimientos, de pronto un comentario o una pregunta que querramos hacer. Entonces, se da la oportunidad de abrir los micrófonos. Mientras tanto, pues para evitar de pronto ruidos o distraer a la audiencia, mantener el micrófono muteado. Como ven, pues este espacio es grabado en audio y video y posteriormente compartido en nuestro canal de YouTube, que está buenísimo y hay bastante contenido. De hecho, esta semana, no es así, Daniel, esta semana David nos contaba que llegamos a nuestro video número 100. Oh, un montón de conocimiento ahí compartido en YouTube. Entonces, interesante para que también lo revisen. Y bueno, les contaba, hoy estamos con Julio y José, que son los protagonistas de la noche. Pero antes de empezar con lo que ellos nos traen, comentemos un par de cositas sobre la comunidad. Y es que me acabo de dar cuenta hoy que estuve revisando, o sea, somos casi 8.000 seguidores en LinkedIn. Oh, una cifra bien interesante. Entonces, que de pronto y hasta más adelante podríamos generar un post o un articulito con un poquito de datos sobre la comunidad. No estaría mal, Daniel, David, de pronto puede estar chévere, que seguro a la comunidad les puede interesar. Y es que aquí les cuento que somos una de las comunidades de mayor crecimiento en toda Latinoamérica en el sector de data. Entonces, esto es bien importante. Y si bien el trabajo de David y Daniel ha sido crucial para esto como cofundadores y pues también todos los que nos ponemos aquí de este lado como anfitriones en los diferentes grupos, también es una labor interesante. Creo que el aplauso es para todos los que hacen parte de esta comunidad, todos ustedes que se conectan hasta ahora, incluso tarde de la noche. Recuerdo que empezando la comunidad habían maratones, noches del terror, donde se codiaba, donde se exploraban diferentes herramientas hasta la madrugada. Entonces, creo que aquí el protagonismo es para todos ustedes, los que se unen a las sesiones, los que preguntan, los que participan, los que comparten, los que comentan, los que dan like. Y también una mención especial para los que se ponen de este lado, los que abren su micrófono y empiezan a compartir ese conocimiento que tienen, o incluso a veces sin conocer sobre la herramienta, se dan a la tarea de explorarla y compartir lo que han aprendido. Porque si bien a veces muchos se sienten temerosos de ponerse de este lado porque dicen, no, yo no tengo experiencia, yo hasta ahora estoy arrancando en esta herramienta, no debería ponerme en este lado. Y no es así, porque conocemos muchas experiencias de personas que han arrancado, así que como muchos de nosotros sin conocer una herramienta, se acercan de estos espacios precisamente para aprender, porque es la intención, y se empoderan, no sé, de un tema y lo estudian y lo comparten. Y créanme que es una muy buena estrategia para aprender aún más. Así que interesantes cifras
tenemos en cuanto al crecimiento de la comunidad, y pues hay más espacios donde también tenemos presencia. Hay un Slack donde separado también por diferentes canales con contenido variado. Está nuestro canal de YouTube, nos estamos moviendo también por Twitter, una red social también bien interesante. Entonces, por diferentes espacios, Instagram, Facebook. Entonces, bienvenidos a participar y a seguir a la comunidad en todos los diferentes espacios para que no se pierdan ningún detalle de lo que estamos compartiendo, porque hay sorpresas. Entre esas les hago un spoiler de pronto para los que no lo han visto, y es que esta semana abrimos nuevo grupo, y un grupo bien interesante que de hecho va a estar liderado aquí por nuestro compañero José, y es un grupo de SQL. Entonces, SQL es una de esas herramientas core dentro de la ingeniería de datos, una herramienta core para los analistas de datos, los científicos de datos, incluso para personas ya de áreas más administrativas. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas donde a los directivos se les pide que sepan SQL para que puedan ellos mismos ir a la data y entender esa cifra. Entonces, una herramienta bien interesante que vamos a empezar a tener los viernes en el espacio de las 8 de la noche, hora Bogotá, Lima, GMT-5, para de pronto los que nos ven desde otras geografías. Entonces, bien interesante. Así que seguir a la comunidad para que no se pierdan todos esos detalles. Entonces, aquí está un QR que pueden escanear para encontrar un poco más de información sobre los diferentes canales de la comunidad donde pues, se tiene presencia. Entonces, como les había comentado pronto al principio, para los que se unen por primera vez, este es nuestro roadmap, esta es nuestra guía, un libro que pues escogimos con detalle, y que es un libro bien estratégico que nos acompaña y nos apoya en este proceso de aprender AWS, y aprender AWS enfocado a lo que más nos interesa, que es los temas de datos, de analítica, de ciencia de datos, de ingeniería de datos. Entonces, este libro nos lleva de la mano por todo eso. Y justamente cuando digo de la mano es porque en sesiones anteriores ya hemos estado hablando de fundamentos, de algunos servicios base eh, que tenemos en AWS, y hoy vamos a estar dándole un poco más de forma por eso. Por eso les contaba que este es uno de los capítulos o una de las sesiones que a mi parecer es más interesante, y está chévere. Igual todas son interesantes, pero esta está bien cargadita de informaciones, porque vamos a empezar a ensuciarnos las manos, a empezar a ver esos servicios. Entonces ya tenemos unos fundamentos sobre cloud, ya entendemos algunas cosas, ya hemos visto la consola AWS, ya hemos visto el CLI o la terminal de AWS para conectarnos. Ahora empecemos a descubrir, bueno, soy ingeniero, analista, científico de datos, ¿qué servicios me pueden servir para diferentes tareas? Entonces, ¿qué servicios tengo asociados para temas de ingesta, de transformación? ¿Cómo puedo orquestar mis pipelines? Que precisamente para quienes se conectaron temprano, estábamos charlando con Julio, Daniel, sobre cómo orquestar algunos pipelines, e incluso qué otras herramientas hay, incluso más allá de AWS. Entonces, ¿cómo puedo orquestar esto y cómo puedo consumir la data? Como ven, es todo un proceso completo del dato. Entonces, hoy vamos a conocer de primera mano esos servicios, y como es costumbre, una de nuestras partes favoritas es el demo time, que de la mano de Julio, vamos a explorar, vamos a ver un demo bien interesante y ensuciarnos un poco las manos dentro de la consola de AWS. Cabe resaltar también que tenemos una sesión extra de AWS, porque pues ustedes lo han requerido y constantemente los estamos escuchando, y pues también queremos aprender todos en conjunto. Tenemos unas sesiones extra donde repasamos esos fundamentos, y llega estas sesiones como un buen complemento para nuestra sesión de los miércoles. Entonces, esta semana justo tuvimos la oportunidad de estar con Alexis, que por ahí lo vi en el chat, con Alexis, quien nos tenía preparado un material, y empezamos a abordar también estos servicios. Entonces, invitados también a participar a esas sesiones. Por supuesto que se van a depositar las sesiones en el canal de YouTube para que quienes de pronto no puedan asistir, pero igual invitados a participar también los lunes. Y esta próxima semana vamos a continuar hablando un poco más de servicios de AWS. Entonces, invitados también. ¿Y cómo me entero de esto? Pues siguiendo las redes
de la comunidad. Ahí no se pierde ningún detalle porque todos los días estamos posteando las novedades que tenemos dentro de la comunidad. Entonces, para no darle más larga a esto, o como diríamos en Colombia, para no hablar más carreta, los dejo con los protagonistas de la noche, Julio y José, quienes hoy nos van a hablar sobre estos servicios importantes o ese kit de herramientas que nos va a servir en el proceso de manejar nuestros datos desde cómo los ingesto hasta cómo los disponibilizo para que se consuman. Entonces, bienvenido José, si quieres, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Milton, muchas gracias a los más de 40 participantes en esta noche. Cada semana es una alegría ver que van aumentando la cantidad de personas que comparten este entusiasmo, este conocimiento por la data. En particular ahora, viendo el capítulo 3, el toolkit de herramientas para un ingeniero de datos. Bien, en capítulos anteriores ya habíamos visto la comparación entre una infraestructura en la nube y versus las mismas opciones on-premise. En cuanto a on-premise, hemos visto que cada vez se hace más complejo mantener, actualizar, poder escalar las diferentes soluciones, sobre todo en tema de data. Por ejemplo, si uno quisiera en esta semana poder realizar algún tipo de POC o algún tipo de pruebas, necesitaría un hardware, necesitaría un software, depender de algún proveedor externo, y esto no se logra de la noche a la mañana, así que puede haber demoras en cuanto a alguna solución que se esté planteando localmente. La nube entonces nos da una solución que es sencilla de mantener. Muchos de las herramientas ni siquiera necesitan ser actualizadas por el usuario, simplemente son opciones serverless y se paga simplemente por el uso, se paga por el consumo, haciéndolo mucho más económico versus la opción on-premise. Habíamos visto también en el capítulo en la semana pasada nuestro escenario de flujo de datos desde nuestros orígenes de datos, bien a la izquierda. Tenemos luego las herramientas que nos van a permitir hacer la ingesta, otras para la transformación, luego tendremos las opciones que van a orquestarlas y finalmente las herramientas de consumo. En este caso se pueden ver algunas más pequeñas que otras, que son diferentes herramientas de AWS. Bien, vamos a empezar entonces a describir, ya también en la sesión del día lunes, la sesión extra, dirigida por Alexis, hemos visto que AWS nos ofrece más de 200 herramientas, 200 servicios. No todos van a entrar aquí, los que vamos a ver ahora son algunos de analítica y algunos de bases de datos y también de almacenamiento. Este es por un ejemplo de cómo sería un flujo de datos en cuanto a la ingesta, el almacenamiento, en un data lake, por ejemplo. Tenemos acá la ingesta con estas herramientas, Kinesis, Firehose. Tenemos el data lake usando S3. Luego tenemos una herramienta llamada Glue. La vamos a ver un poco más a detalle cada una de estas para la preparación de la data. Luego tenemos el data warehouse, y para el consumo o presentación de esta información podemos usar, por ejemplo, QuickSight. Este es tan solo un ejemplo de lo que se puede realizar combinando las diferentes herramientas que nos disponibiliza AWS. Bien, una de las primeras herramientas que se comenta en el libro y que hace un momento lo comentaron en el chat antes de empezar esta presentación es el Amazon Database Migration Services, que es el DMS. Esta herramienta nos va a permitir migrar bases de datos on-premise
de algún vendor en particular, puede ser Oracle, puede ser SQL Server, hacia una solución en la nube compatible. También nos puede servir para migrar o juntar la información de diferentes orígenes. En este caso tenemos 3 orígenes distintos: en-premise, otras en la misma nube, en una entidad EC2 o en una base de datos Amazon RDS, y estas van a apuntar hacia un objetivo que es Aurora. Otra solución también nos permite realizar el consumo, digamos, la ingesta de un solo origen hacia diferentes objetivos, diferentes targets. Incluso alguna base de datos pueda ser on-premise. Entonces esto nos permite realizar posteriormente también lo que se llama la sincronización de la data. En este caso el autor nos plantea, por ejemplo, que utilizando DMS nosotros podemos inicialmente realizar una carga de datos desde la base de datos local hacia S3 con un formato específico que puede ser CSV o Parquet, y luego esta se disponibiliza para que pueda ser utilizada por otras herramientas. Asimismo, también se puede realizar conexiones con base de datos transaccionales, y el proceso de traqueo y grabación o recording de los cambios que se realizan en las bases de datos origen para ser replicadas hacia el destino se utiliza mediante la tecnología Change Data Capture o CDC. Justo en el chat mencionaban que en cierto escenario que habían probado esta herramienta habían tenido algún tipo de inconveniente porque había pérdida de datos, ¿no? Y esto es porque constantemente la información, si estamos en una base de datos transaccional, está siendo actualizada, los registros son insertados, eliminados. En este caso lo que hace DMS lee los log files para de acuerdo a ello mantener la integridad de la información. ¿Cuándo utilizar DMS? Se recomienda cuando vamos a realizar para simplificar una migración de una base de datos, de un motor de base de datos hacia uno diferente, o para sincronizar las bases de datos existentes hacia S3. Cuando no utilizar base DMS, y quizás este sea el escenario que hayan estado viendo en la conversación previa. El autor nos dice que si estamos buscando sincronizar bases de datos on-premise a un mismo motor en AWS, se obtienen mejores resultados utilizando herramientas nativas del motor de base de datos. DMS dice primariamente está diseñada para migraciones heterogéneas. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de utilizar esta herramienta. A lo largo de esta charla vamos a ir enumerando de forma sencilla las diferentes herramientas que se tienen, dando algunas características, y iremos ampliando también según la documentación que nos ofrece en el libro. Otra herramienta que tenemos es Amazon Kinesis. Es un servicio administrado que simplifica la ingesta y procesamiento de data streaming en real time o near real time. Aquí me gustaría que en el chat puedan opinar o puedan comentarnos qué es lo que entienden o cuál es la diferencia que puede haber entre real time o near real time. ¿Es el mismo concepto? A ver, los leo. Al ser mencionado ya diferenciado en el texto, pues se entiende que hay una diferencia. Renan nos dice que el real time no existe. Bien, es un concepto que a mí me gustó en una exposición, que esto va a depender del escenario. Es decir, si tenemos una empresa que actualiza su información, por ejemplo, al cierre del día, o incluso, seamos un poco más exagerados, hace el cierre a la semana,
Entonces el real time para esa empresa va a ser en el momento que hacen el cierre, ese periodo de tiempo. En cambio, si una empresa está analizando la data al minuto o al segundo, entonces se dice que está haciendo un análisis en tiempo real. Pero en realidad el tiempo real, como lo dice Daniel, no existe porque va a depender de una latencia. El tiempo real sería que al momento en que se registra una información en el origen, esta ya esté casi inmediatamente en nuestro destino, sea un data warehouse o una herramienta de analítica. Pero hay un tiempo, una latencia que va a depender tanto de la red que tengamos diseñada como de las herramientas que intervienen, como vamos a verlo posteriormente, que harán que ese tiempo ya aumente en cantidad de milisegundos. Entonces el Near Real Time es lo más cercano posible al tiempo real, ¿correcto? Entonces Amazon Kinesis nos ofrece estas 4 herramientas: Data Firehouse, Data Streams, Data Analytics y Kinesis Video Streams. El Data Firehouse es un servicio de extracción y transformación y carga que va a capturar, transformar y entregar de manera fiable los datos de streaming, eso hay que tenerlo en cuenta, en lagos de datos o en los almacenes de datos que tengamos, así como servicios de análisis. El Data Stream es un servicio de datos de streaming sin servidor que hace que sea fácil capturar, procesar y almacenar flujos de datos a cualquier escala. Data Analytics ofrece una manera sencilla de transformar y analizar datos de streaming en tiempo real o near real time usando sentencias SQL o código Apache Flink. Y Kinesis Video Streams procesa transmisiones de video a audio, así como otros datos serializados en el tiempo, como imágenes térmicas y datos de radar. Yendo un poco más al detalle, digamos que el autor nos dice que Firehouse está diseñado para permitir una fácil ingesta de data en near real time de datos que tengan como origen streaming, incluyendo, y los destinos pueden ser S3, Redshift, Elasticsearch u otras herramientas de terceros. Estas opciones entonces de conexión, y ahí también quiero leerlos en el WhatsApp, ¿cuáles serían fuentes de data del tipo streaming? Kafka, vamos a hablar luego un poquito de Kafka que han mencionado. El tipo de datos IoT, exacto, herramientas que constantemente están, son sensores que están captando temperatura, de repente GPS, fluctuaciones de energía eléctrica, digamos, presencia de CO2, etcétera. Todos estos sensores que constantemente están transmitiendo información. También podrían ser las redes sociales. Twitter, hoy día por ejemplo hemos tenido una explosión en Telegram justamente a raíz de un nuevo grupo que estamos abriendo, eventos de un mobile que no necesariamente son las llamadas, son las conexiones a las antenas. Exacto, Alexis, eventos de plataformas web, es decir, cuando nosotros ingresamos a una web estamos siendo monitoreados desde dónde vinimos, dónde damos clics, cuánto tiempo permanecemos en una página web, hacia dónde vamos luego de haber estado en una página. Entonces toda esa información, imagínense, incluso cuando hay estos eventos masivos de venta a través de internet, los Monday, que se generan miles o millones de registros de transacciones. Entonces toda esta información tiene que ser ingestada por herramientas especializadas como la que estamos viendo, que son las de Kinesis.
Otra herramienta para la ingesta es el Amazon MSK, que es el Managed Streaming for Apache Kafka, que lo había mencionado también en el chat. El Apache Kafka es una de las herramientas open source, digamos que últimamente ha ganado gran explosión, que ya existen versiones comerciales, y obviamente Amazon también le ha dado un ojo y ha visto que las empresas lo utilizan bastante. Entonces nos permite transmitir datos de forma segura utilizando el servicio de Apache Kafka, que es de alta disponibilidad y que es completamente administrado. Algunas recomendaciones. ¿Cuándo utilizar esta herramienta? Si vamos a reemplazar un clúster que ya tenemos on-premise, porque resulta que Kafka no es sencillo de configurar, no es sencillo de administrar. Así que si ya tenemos algo montado on-premise y vamos a subirlo a la nube, entonces es recomendable utilizar este servicio. Cuando no se recomienda utilizar Amazon MSK, si pretendemos crear la solución desde cero, porque debido a su complejidad vamos a demorar más tiempo y probablemente cometamos algunos errores, tengamos mayor tiempo en que la herramienta no esté funcionando. Otra herramienta que también se mencionó en una conversación previa, el Step Function conversaron, que también la vamos a ver. Otra herramienta que nos sirve para realizar la ingesta es el Amazon AppFlow. Se puede utilizar para ingestar datos de servicios de software o software as a service, para luego transformarlos y escribir esos datos en objetivos analíticos comunes hacia S3, hacia Redshift, Snowflake. Por ejemplo, podemos consumir o conectarlos a servicios propios de AWS, como EventBridge, Redshift, S3, Honeycot, etcétera, y también a servicios de terceros. Esto es lo más interesante. Por ahí vemos que algunos nombres nos son bastante familiares: un Google Analytics, Marketo, Salesforce, Slack, Snowflake, etcétera. Y cada día se van incrementando la cantidad de servicios a los cuales se va a conectar. ¿Qué nos permite realizar, por ejemplo, el AppFlow? Podemos realizar tomar por ejemplo, de una de estas herramientas que sea Marketo. Se puede ingestar la data que viene y dependiendo de alguna condición en específico, crear un flow que automáticamente cree un nuevo contacto dentro de Salesforce, para que de este modo el lead creado en Marketo pueda estar inmediatamente disponibilizado en otra herramienta de tercero. Seguimos viendo, recuerden, las herramientas para la ingesta de datos dentro de los servicios de AWS, y algunas que quizás para algunos estén en desuso o ya no se utilicen con frecuencia. Pues para eso también tenemos una solución, que es el Amazon Transfer Family. Es un soporte completamente administrado que sirve para transferir archivos a través de SFTP, FTPS y FTP directamente hacia y desde Amazon S3 o, por ejemplo, Amazon EFS. Esto debido a que pueden existir algunas herramientas legadas que tengamos todavía on-premise, que la única forma de poder realizar una conexión, por ejemplo, es que al final del día se escriban una serie de archivos y estas puedan ser transferidas a través del protocolo FTP. Si quieren conocer más detalles desde la diferencia, por ejemplo, entre SFTP y FTPS, los invito a que puedan leer el detalle en la página 62 de nuestro libro. Bien, una herramienta adicional que se disponibiliza es Amazon Data Sync. Es un servicio en línea que automatiza y acelera el traslado de datos de on-premise
y AWS. A diferencia de las herramientas que ya hemos visto, esta puede copiar datos de un sistema de archivos de red, un sistema de mensajes de blog, SMB, Samba, si es que se utiliza Linux, por ejemplo, file system de Hadoop, y también otros servicios de Amazon, como son AWS Snowcode, Bucket DS3, hacia un servidor de EFS ya implementado en Amazon. Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. El lado, casi la mitad, un poquito más para la izquierda, es el lado on-premise. Tenemos aquí servidores que tienen sus sistemas de archivos compartidos del tipo objeto. Entonces, utilizando un agente de AWS, podemos copiar información o podemos sincronizar información a través de un AWS Direct Connect, que esta es una herramienta simplemente para conectar nuestros sistemas on-premise con la nube. Y también podemos utilizar o tener localmente un servicio de Amazon S3 vía un Outpost. Los Outposts son algunos servicios que Amazon te los va a entregar, como pueden ver acá, por ejemplo, en un rack. Existen diferentes formatos de tamaño, pero imagínense, es como comprar algún servidor Blade o de alguna otra marca, tenerlo en nuestro data center, pero te disponibiliza una serie de servicios de Amazon en tu propia red local. Entonces podemos conectar también esos servicios mediante AWS Direct Connect y mediante la herramienta de Data Sync hacia buckets de S3, hacia Elastic File System o otras herramientas para, por ejemplo, simular o tener la misma compatibilidad con servicios de Windows. Y aquí, por ejemplo, al final vemos un AWS Snowcode que vamos a poder verlo a detalle en las siguientes diapositivas. Este es otro ejemplo. El anterior, recuerden, este es un ejemplo on-premise hacia servicios de la nube, pero también podemos, utilizando AWS Data Sync, conectar y copiar data y metadata entre diferentes servicios dentro de la misma nube. Como estamos viendo la necesidad de poder ingestar data dentro de los servicios de AWS, entonces tenemos la familia AWS Snow Family. Son dispositivos portátiles de alta seguridad que nos sirven para recopilar y procesar datos en el borde Edge Compute o migrar datos hacia y desde AWS. Existen tres opciones que son el AWS Snowcone, el AWS Snowball. Aquí ustedes pueden ver la comparación con una mano. Fíjense, tiene el tamaño un poco mayor a una tablet, digamos, de unas 10 pulgadas, pero es bastante, digamos, tiene un espesor mayor. Las dimensiones y las capacidades están detalladas dentro de las páginas de AWS. Ya no he querido incluirlas acá porque no es el objetivo de esta charla. Y quizás para los que no conocen o no conocían, existe un servicio llamado AWS Snow Mobile que es prácticamente un data center sobre ruedas. Es un camión en la cual, imagínate si tú eres pues una empresa multinacional que decides migrar a la nube y vas a llevar bases de datos inmensas. Entonces, realizar una conexión de Data Sync o un DMS, etcétera, va a ser para que pases quizás meses transfiriendo información. Entonces, ¿qué hace a Amazon? O te envía un Snowcone vía UPS, o si la capacidad que requieres es mayor, pues te envía un Snowball para que puedas conectarlo a tus data center y de ahí copiar la información. Estos tienen capacidad de varios teras.
Y si no es suficiente, pues Amazon te va a enviar un camión que puede llegar a tener una capacidad de hasta 100 petabytes para recoger toda tu información, llevarla luego hacia un data center o hacia una zona local, dependiendo de dónde estás ubicado, y puedas realizar la ingesta. Que yo sepa, aquí en Latinoamérica todavía no hay estos servicios, y ya la semana pasada que se ha anunciado la creación de nuevas local zones, una de ellas en Lima, no creo que el Snow Mobile, pero quizás sí las otras herramientas. Muy bien, hemos revisado entonces una serie de herramientas que nos permiten la ingesta de datos. Pero una vez que tenemos la data ingestada, necesitamos realizar transformaciones. Una herramienta base que podemos utilizar es AWS Lambda. Proporciona un entorno de ejecución de código sin servidor. Es uno de los servicios más populares de AWS. Podemos ejecutar nuestro código de varias maneras, podemos incluso integrarlo con más de 140 de otros servicios que nos ofrece también AWS. Pagamos solamente por el tiempo que dura la ejecución, que se factura en incrementos de 1 milisegundo, y también, como otro factor de facturación, se toma en cuenta la memoria que se asigna a tu código Lambda. Me parece que al final vamos a ver quizás un ejemplo de uso de esta herramienta. Otra herramienta que también es ya muy familiar para los ingenieros de datos en cuanto a servicios de AWS viene a ser la familia de AWS Glue. Este es un servicio de integración de datos sin servidor que facilita la detección, preparación y combinación de datos para su posterior análisis, para utilizarlo con herramientas de Machine Learning o para el desarrollo de aplicaciones. En el procesamiento que habíamos visto hace un momento de ETL sin servidor, en el corazón de AWS Glue se encuentra un entorno de servidor sin servidor que te proporciona dos opciones. Un motor Python, que es también conocido como Glue Python Shell, que se activa para datasets pequeños o medianos. Y también existe un motor Apache Spark que sirve para realizar transformaciones y procesamiento de conjuntos de datos que sean muy grandes. Aquí vamos a ver una pequeña, un pequeño diagrama donde se ve que de acuerdo a la cantidad, si se utiliza la opción en Python, simplemente se utiliza un solo nodo, y los resultados, la lectura o escritura se realiza en buckets de Amazon S3. Si el conjunto de datos es mayor, entonces se van a activar el modelo que utiliza Spark, Apache Spark, donde se carga un líder y luego se cargan diferentes nodos, siempre mayores a 2, los cuales, ojo al detalle que habíamos visto al inicio, esto es serverless, es decir, nosotros no tenemos que lidiar con la complejidad de la configuración o el lanzamiento del clúster. Esto se hace en forma automática. Otra herramienta que tenemos, recuerden, estamos viendo la fase de transformación de datos, es AWS Glue Data Catalog. Es un catálogo es una herramienta que es un catálogo de datos que se puede utilizar para proporcionar una vista lógica de los datos que están almacenados físicamente en un disco. Y los objetos que están en este catálogo se pueden referenciar directamente desde código ETL. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un bucket de empleados del área de recursos humanos donde se han cargado una cantidad de archivos en formato CSV. Una vez que están siendo cargados utilizando la herramienta Glue, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, algunas propiedades, cómo ha sido clasificada, a qué base de datos correspondiente, en este caso a recursos humanos. Podemos ver incluso el nombre de las columnas y hasta el tipo de dato. Esto va a servir para posteriormente a otras herramientas, por ejemplo, les va a permitir realizar queries directamente sobre los buckets de S3.
Dentro de AWS Glue también tenemos lo que son los crawlers o rastreadores. Esta, más que un servicio o herramienta, son procesos que pueden examinar un origen de datos, por ejemplo S3, y pueden inferir automáticamente lo que habíamos visto hace un momento, pero ojo, no confundirse, porque el Data Catalog lo que va a hacer es la lectura y lo puede hacer en conjunto con los rastreadores, con los crawlers. Entonces, de este modo, el catálogo va a tener la información relevante. Otra herramienta para transformación de datos es el Amazon MR for Hadoop. Esta es una plataforma de Big Data, entonces ya estamos hablando de data estructurada, no estructurada, semiestructurada, y estamos hablando también de grandes volúmenes de datos que están siendo ingestados en velocidades vertiginosas. Entonces tenemos esta catalogación de que ya no es simplemente data, sino Big Data. Pero esta es Big Data en la nube. Podemos entonces ejecutar trabajos de procesamiento de datos distribuidos a gran escala, consultas SQL interactivas, aplicaciones de Machine Learning con marcos de análisis de código abierto como Apache Spark, Apache Hive, Presto, y hay otra serie de herramientas que están detalladas en la página. Pueden reconocer, me olvidé, a lo largo de la diapositiva, que se las vamos a alcanzar luego, el icono correspondiente a cada uno de los servicios. Algunos ya estamos más familiarizados, ¿no?, con S3 o los de uso más frecuente. Entonces, en cuanto a lo que es EMR, vemos que para empezar, AWS Glue nos ofrece un entorno serverless, ¿verdad?, gestionado por el mismo AWS. Pero quizás nosotros necesitemos un mayor afinamiento o necesitemos mayor poder de cómputo. En este caso, el clúster de EMR es configurado en la cantidad de nodos master, en la cantidad de workers. Si vamos a utilizar, por ejemplo, estas herramientas open source o estos tipos de file system, Spark, Hive, HBase, etcétera. Entonces, como ven, ofrece una gran compatibilidad para proyectos que ya hayan sido lanzados y que estén en el ecosistema de Apache Spark. Bien, ahora comenzamos a ver las herramientas de orquestación. Ya habíamos visto las herramientas de ingesta, las herramientas de procesamiento, y ahora tenemos las herramientas de orquestación. AWS Glue Workflow, que en realidad no es un servicio o una herramienta, sino una funcionalidad del servicio AWS Glue, y ha sido diseñado para ayudar a orquestar los diversos componentes de Glue. Un workflow, como vemos aquí abajo, consta de una secuencia ordenada de pasos que pueden ejecutar los crawlers de Glue y los jobs de ETL de Glue. Aquí vemos que, por ejemplo, hay una programación todos los días a las 6 de la mañana. Hay un crawler que va a conectarse hacia una data que ha puesto el cliente. Si es que el crawler termina satisfactoriamente la información, entonces se lanza un job para convertir archivos CSV al formato Parquet. Cuando esta operación del job haya sido terminada satisfactoriamente, entonces se va a lanzar otro crawler para que pueda copiar la información ya generada, por ejemplo, en un bucket, o conectarlo con alguna otra herramienta. El Step Function es un servicio de flujo de trabajo visual que requiere un poco de código y que se puede utilizar para crear aplicaciones distribuidas, automatización de procesos y crear pipeline de datos, y también análisis de Machine Learning. Entonces, esta herramienta es mucho más compleja, mucho más poderosa que la anterior. Nos permite realizar muchísimas más funciones.
Este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve la generación de este flujo cuando llega un archivo para ser procesado. Si es que se cumple satisfactoriamente el proceso, entonces se ejecuta un crawler de glue. Si es que este genera un error, hay una alerta. Aquí ya pueden entrar otras herramientas para comunicar, para envío de mensajes, etcétera. Entonces, esto es una herramienta, digamos, superior en comparación con la funcionalidad de Workflow que nos trae AWS Glue. Otra herramienta de orquestación es el Amazon Managed Workflows for Apache Airflow, MWAA. El Apache Airflow es una solución de código abierto muy popular para orquestar flujos de datos complejos. Fue creado por Airbnb en el 2014 para ayudar a sus equipos internos a administrar sus flujos de trabajo que eran cada vez más complejos. Entonces, AWS, conocedor de la potencia de esta herramienta, también nos brinda la posibilidad de utilizarla dentro de los servicios de la nube. Dicho sea de paso, tenemos un grupo de autoestudio de Airflow que se reúne todos los viernes y que está dirigido por Daniel, coordinado por Daniel. Daniel ha dado acá la primera charla todavía en octubre del año pasado. Repasemos entonces esta diapositiva que habíamos visto un poco al inicio. En la ingesta, acá vemos, si es que espero pueda verse bien en vuestros monitores, tenemos como origen de datos, tenemos algunas aplicaciones SaaS como Slack, Salesforce, incluso puedo ver yo por ahí un Power BI, y para poder conectarlos dentro de todo mi pipeline voy a utilizar Amazon Airflow. También tengo otros orígenes de datos de tipo streaming, como pueden ser sensores, IoT, móviles, redes sociales. Voy a utilizar Kinesis Firehouse. Tengo archivos, tengo bases de datos locales on-premise. Voy a utilizar entonces herramientas AWS DataSync o AWS DMS. Si por ahí recuerdan cuál era la pregunta, cuál era el significado de DMS, lo pueden escribir en el chat. Si se acuerdan o no, fue una de las primeras herramientas que hemos descrito. Una vez que la ingesta, que ya tenemos la información dentro de buckets o dentro de bases de datos como Redshift, que es un data warehouse. Muy bien, Renan. DMS significa Database Migration Service. Entonces, dentro de la transformación tenemos, fíjense acá, un storage o tenemos un data warehouse como Redshift, y vamos a utilizar algunas herramientas de Glue para procesar y catalogar. Tenemos un workflow, y tenemos también aquí Likeformation, que no ha sido mencionado. Y una vez que nosotros ya tenemos toda la data ingestada, transformada, vamos a orquestarla con las herramientas que hemos visto. Y luego ya para el tema de consumo, aquí hay otras herramientas que las vamos a ver un poquito más tarde. Muy bien, amigos, esta ha sido la parte que me corresponde en la presentación. Les cedo el uso de la pantalla. Milton, creo que tú tienes que asignársela. Bien, José. Sí, por mi parte ya terminé. Espero no haberme excedido mucho del tiempo. Muchas gracias. Listo, ahora venimos con Julio, que nos trae otro par de cosas también bien interesantes. Pronto, para los más nuevos, no se asusten si ven un montón de servicios. Hoy José y Julio nos estaban contando como un overview de esos servicios que hay en AWS, un poco más estructurados y asociados a su fin, pero eventualmente en las siguientes sesiones iremos indagando más. Seguro que hay mucha curiosidad sobre cómo usar Airflow en AWS, los temas de streaming que siempre levantan como ese interés, pero en las siguientes sesiones vamos a ir ahondando un poco más sobre ellos, vamos a ir haciendo algunos demos, así que
no se preocupen por eso. Esta sesión es bien interesante precisamente por eso, porque nos pone como en la onda de varios, de varios de los servicios que más nos interesan, pero seguro vamos a hablar más a detalle sobre ellos. ¿Tienes acceso para compartir, Julio? Bueno, Sí, señor. dale, entonces ahora Julio viene con la siguiente parte y el demo time, que es una de las secciones más esperadas de de nuestras sesiones. Entonces, Bueno, muchachos, ahí el escenario es tuyo. muchas gracias. Bueno, esa parte de los demos es larga. Creo que, no sé, Milton, si podemos eh, dar una parte y lo que quede para la siguiente, para, porque sí, siempre me extendería más o menos una hora, yo creo. Entonces, para que no quede tan largo, entonces daría una parte y si hay tiempo para la otra parte, pues dictaría bueno, la comentaría en la Dale, próxima pues, sesión, ¿sí? dale, pues si quieres avanzamos y Listo, más adelante vamos mirando a ver de pronto qué listo. dice la gente, si están enchufados y no se quieren ir a dormir con la duda de qué pasaría o si de pronto la podemos reprogramar para una siguiente sesión. Entonces, dale, ahí lo vamos mirando. Listo. Ok. Listo. Entonces ya Jorge nos ha hablado acerca de algunos servicios para consumir datos. Cuando nosotros miramos básicamente quiénes son los que consumen los datos, pues tenemos unos roles específicos dentro de la organización, ¿no es cierto? Tenemos los data scientists, los data analytics, personas de negocio, que son los que consumen todas esas fuentes de datos que nosotros pues preparamos. Normalmente los data scientists hacen un uso extensivo del estándar SQL. ¿Sí? Ellos ejecutan queries para entrar a hacer procesos también de limpieza de datos, de análisis de datos, para poder hacer un entrenamiento de sus modelos. ¿Mm? Tenemos pues los analistas pues como tal, si normalmente quieren tomar ya data procesada, data que nosotros ya hemos previamente cargado en los data warehouses, data que ya está filtrada, que ya está limpia, que la tenemos cargados en nuestros cubos, por ejemplo. Eso nos dan una baja latencia y pues básicamente allí se entran a hacer pues consultas como tal de negocio, data exploratoria y también pues se puede también programar la ejecución de reportes. Y pues los usuarios de negocio que pues básicamente ellos normalmente no tienen una expertise técnica muy alta normalmente. Hay personas que sí, ellos normalmente hacen uso pues es de tableros, utilizan muchas herramientas de visualización, comienzan a hacer cruces de variables para ver pues representado toda esa data pues visualmente como tal en gráficas, en gráficas de barras y en otros tipos de gráficas visuales. ¿Listo? Complementando un poco pues lo que venía hablándonos Jorge, hay un servicio bien interesante que es Amazon Athena. Amazon Athena es un servicio serverless, una solución serverless de tipo SQL, viene a ser un Presto DB, un Trino DB gestionado por AWS. ¿Listo? Tiene algunas otras funcionalidades adicionales, pues digamos que tiene una muy buena compatibilidad con los servicios propios de AWS, pero pues es un servicio pues administrado de Presto, podemos decir. ¿Sí? Igual podemos tener nuestro Presto en nuestro clúster de EMR y hacer uso de él, si así lo configuramos. ¿Listo? Eh, Básicamente Athena nos permite conectarnos a múltiples fuentes de datos. ¿Listo? Esas fuentes de datos pues se rastrean básicamente con la configuración que yo tengo establecidas en los Glue Data Catalog que nos comentaba ya Jorge. ¿Listo? Y que pues vamos a ver en un momento. ¿Listo? Y desde allí pues podemos hacer una ejecución de consultas SQL complejas, puedo hacer uniones de distintas fuentes, o sea, puedo leer de archivos de backup C3, de RDS,
de Dynamo, puedo hacer una unión de todas esas fuentes y generar un único reporte. Entonces Amazon Athena nos da esa posibilidad de, haciendo un rastreo de esos catálogos de datos, hacer una combinación de todas esas fuentes de datos. Esto por debajo pues va y ejecuta en el clúster todas las consultas donde corresponde, ¿listo? Y nos muestra los resultados que esperamos de acuerdo a lo que hayamos establecido en las consultas. Amazon Redshift. Amazon Redshift, pues como tal, y Redshift Spectrum es un tipo de arquitectura bien interesante. ¿Por qué? Porque, y yo creo que digamos este es un caso de uso muy común en varias organizaciones. Nosotros normalmente hacemos un análisis OLAP, ¿sí? Que es pues, en Online Analytics Process, donde se nos solicita consultar datos históricos. ¿Sí? Tenemos tablas ODS, tablas maestras que tienen una fuente histórica muy grande. Y pues entre más grande pues va a ser mucho más costoso en términos de procesamiento entrar a hacer un rastreo y más cuando no se hacen los filtros requeridos. ¿Sí? Entonces, en esos casos, Redshift y Redshift Spectrum muestran una arquitectura bien interesante que es la que vamos a ver, que hace que nuestro Data Warehouse sea eficiente, ¿sí? Que tenga una muy baja latencia. Y aparte de eso, nos da también la funcionalidad de poder consultar fuentes de datos históricas. ¿Cuál es el escenario común? El escenario común es que normalmente el 80% de los reportes que se generan normalmente tienden a consultar data del último año, hacia acá, hacia el día actual. ¿Sí? Muy pocos reportes solicitan información de data mayor a un año, ¿no? Pero existen claramente. Entonces, pues, una solución que se presenta es hacer uso de Amazon Redshift como nuestro Data Warehouse, montando un Redshift Cluster donde vamos a tener un nodo líder. Entonces, tenemos una consulta SQL Client que vamos a ejecutar por medio de JDBC o ODBC. ¿Listo? El nodo líder toma esa tarea y va y de acuerdo, hace un escaneo, una evaluación dependiendo la data que yo quiera obtener, de qué fecha hasta qué fecha si la tengo particionada. ¿Sí? Cuando la data es reciente, estamos hablando digamos de un año para acá, simplemente va y ejecuta la consulta en cada uno de sus nodos. ¿Sí? Y obtiene pues una respuesta totalmente eficiente porque pues está en un clúster. ¿Sí? Es un escalamiento horizontal el que tiene. Para data histórica, ¿sí? Que nosotros tenemos almacenado, podemos tener almacenado en archivos, por ejemplo, Parquet, en unos buckets. Hay un servicio que se llama Stream Glacier, ¿sí? Ese Stream Glacier son unos buckets especializados que me permiten a mí almacenar objetos que van a tener muy poco uso, ¿sí? Y esos pues sirven pues básicamente para almacenar esa data que muy poco se utiliza, pero pues que requiero tenerla allí, esa data histórica. Entonces allá en esos buckets de S3 tenemos almacenados, Glacier tenemos almacenados nuestros históricos en esas estructuras de datos Parquet. Y lo que hace Redshift Spectrum es que cuando se me solicita información de antigua, ¿sí? Por ejemplo de más de un año, todo depende pues la configuración que se dé, Redshift Spectrum lo que me facilita es que me permite ir y consultar esas fuentes de datos directamente, ¿sí? Y consolidarla para que cada uno de estos nodos la computen y hagan una unión con la data actual. ¿Listo? Entonces, para casos puntuales donde requiere información de data histórica antigua, ¿sí? Que el reporte lo solicite, entonces el motor evalúa y si es antigua se viene por ese camino y va y extrae la data de Stream Glacier. ¿Listo? Acá genera unas vistas, hace todo el procesamiento de la consulta apoyado de todos estos nodos compute y pues me retorna el resultado. ¿Listo? Y pues para casos, como les indiqué, de data pues más reciente, pues simplemente la ejecuta directamente en el clúster y pues acá ya no iría. Y un último servicio bien interesante exploratorio es Amazon QuickSight. Este es un servicio que
que me permite a mí, o bueno, provee pues una cantidad de objetos complejos para construir gráficas, para pues modelar, digamos que todos los datos que tengo, construir tableros y demás, aplicar filtros y construir pues básicamente mis dashboards. Vamos a en nuestro hand-ons del día de hoy, no sé qué están, ¿ustedes están viendo esto a mi pantalla o? Nada más el Chrome. Listo. Entonces, vámonos. Listo. Vamos para ser un poco más ordenados, ¿están viendo la consola de AWS? ¿Sí? Así es, Julio. Sí. Listo, muchachos. Entonces, para ir un poco más ordenados en cuanto a construcción de objetos, digamos, de poner objetos en buckets, construir un RS, mirar un poquito de qué es Glue, cómo cargo yo un catálogo, cómo podemos acceder a la metadata de ese catálogo y consultar esas fuentes de datos desde Athena. Posteriormente, pues, es la segunda parte que quiero mostrarles que va a ser configurar un bucket de S3, crear una función lambda que rastree ese archivos que se carguen en ese bucket, ¿sí? Los tome y que básicamente coja ese archivo CSV y le convierta su formato a Parquet, ¿sí? Por medio de una lambda, ¿listo? Y que se actualice el catálogo de Glue. Entonces, para nuestro caso puntual, vamos a ver un servicio, ¿sí? Que son nuestros RS. Nuestros RS es un servicio pues, de base de datos relacionales que provee AWS. Me permite a mí hacer un aprovisionamiento de bases de datos relacionales, las más conocidas. Y básicamente pues vamos aquí a la consola central en la búsqueda, buscamos nuestro servicio, RS, que es un servicio pues, de bases de datos relacionales administrados. Nos quitamos la carga de todo el tema de administración. Ellos se encargan de ejecutar los parches, las actualizaciones, del motor, del sistema operativo donde están corriendo. Se encargan de toda la administración. Nosotros básicamente hacemos uso de él. Creamos nuestras bases de datos y operamos sobre ellas. Entonces acá vamos a ver un listado de todas las instancias que nosotros tenemos creadas. ¿De acuerdo? A la fecha no hay ninguna instancia creada. Vamos a crear una. Entonces, cuando nosotros vamos a crear, entonces podemos hacer la creación de una instancia de Aurora. Aurora es un servicio que tiene AWS que me permite también hacer instalaciones del motor de MySQL o de Postgres, pero ese sí es totalmente gestionado por AWS. Ofrece otras características adicionales, digamos, es como un Postgres, si es de Postgres mejorado. También tiene pues algunas diferencias en precios. Pero pues acá también en Aurora también podemos hacer un despliegue de instancias de MySQL o de Postgres o bases de datos relacionales. Después, por ejemplo, nosotros vamos a crear una base de datos de Postgres. Acá podemos establecer la versión de Postgres con la cual queremos trabajar. ¿Sí? Acá hay N cantidad de versiones que tenemos de Postgres. Podemos utilizar la 13, la 14, que es la actual. ¿Listo? ¿Qué tipo de instancia va a ser? Si es una instancia de desarrollo, pues es una instancia pues, que va a tener menores capacidades, que no va a requerir que yo necesariamente haga o aplique reglas de monitoreo por CloudWatch. Tiene más limitaciones, ¿sí? Lo que normalmente nosotros necesitamos en desarrollo, pues algo mucho más like. ¿Listo? Acá pues la disponibilidad y la durabilidad pues básicamente es las instancias y es digamos que el multitenance, que es la replicación que vamos a tener
en otras zonas, la redundancia de datos que vamos a tener en otras zonas. Entonces, cuando yo tengo este tipo de configuración, tengo mi base de datos primaria, tengo una replicación de esas bases de datos, ¿sí? De esa instancia tengo una replicación, pero esa instancia como tal está ya pasiva. Ella se activa cuando mi nodo principal por algún motivo falla. Cuando falla, automáticamente se dispara una tarea que inactiva ese primario que tiene fallos y activa este secundario. ¿Listo? Esa base de datos como tal siempre está en espera, pero no admite que yo establezca algún tipo de conexiones sobre ella. ¿Listo? Hay otra que sí me permite tener uno maestro y dos réplicas, manejar redundancia en dos réplicas, pero ellas sí me permiten me permiten a mí hacer lecturas. Ese es para el caso puntual donde nos comentaba, por ejemplo, Jorge, de utilizar DMS. ¿Cuándo utilizar y cuándo no utilizar DMS? Cuando utilizar DMS cuando voy a hacer una sincronización de datos en fuentes de datos heterogéneas. Por ejemplo, si yo voy a pasar datos de una Postgres a otra Postgres, pues no utilices DMS, utiliza las herramientas propias del motor que te permiten hacer copias de las datas, hacer procesos de sharding, ¿sí? Pero si vas a ir de una Postgres a una MySQL, listo, así sí te sirve DMS, o si una Postgres a una estructura Parquet DNS3, pues te sirve tener un DMS, ¿listo? O si no, pues simplemente utilizas esta disponibilidad que te va a permitir tener una primaria y una replicación, ¿sí? Una replicación en otros nodos para lectura, si es la que se requiere para los reportes. En este caso, esta instancia va a ser una base de datos única que consta de un único nodo primario. ¿Listo? Acá le damos el nombre de la base de datos que le queremos asignar. ¿Listo? El nombre del usuario maestro, del máster que se va a conectar a la fuente de datos. Podemos establecer una contraseña maestra como que nosotros definamos como administradores o generar una contraseña automática. ¿Listo? Entonces digamos que vamos a decirle que vamos a permitir que esté. Listo. Entonces vamos a dejar la misma clave y pues, en automática pues él va a generar un string. ¿Listo? ¿Qué tipo de instancias vamos a tener? Tenemos varias instancias. Esas clases M que son máquinas que están optimizadas para poder cómputo de informática. Tenemos una instancia que son optimizadas en memoria y no tienen tanto procesamiento, que son las R y las X, y las T que son para ráfagas. Las ráfagas son para tipos de instancias donde sé que van a tener una alta operación en ciertas horas. ¿Listo? Pero no todo el día. ¿De acuerdo? Entonces pueden haber unas donde yo puedo hacer una descarga de información en ciertos horarios de tiempo y el resto de las horas pues normalmente está quieta. Entonces para ese tipo de instancias donde yo voy a tener esas ráfagas, donde posiblemente va a tener un gran procesamiento o va a requerir mayor memoria, establezco esas tipos de que son elásticas. Acá defino el tipo de instancia que voy a montar. Tenemos dentro de todo el catálogo de opciones que nos ofrece AWS, pues tenemos, mire, cada una con la cantidad de CPU, la cantidad de RAM que va a tener, los megabytes en lectura, digamos el ancho, y pues simplemente pues yo puedo definir qué tipo de instancia voy a montar, ¿sí? Entonces, si es un motor, si es para producción, pues digamos uno que tenga 256 GB de RAM, 64 CPU, todo depende qué tan grande sea va a ser la base de datos que yo voy a alojar allí, ¿de acuerdo? Esta chiquitica, pues es tiene 12 CPUs y 8 GB de RAM. ¿Listo? El tipo de almacenamiento que voy a tener, si es un disco duro de estado sólido o uno magnético. Y la cantidad en gigas asignadas que le voy a dar a mi motor. En este caso, pues es de 20, puedo establecer cualquier valor, 30, 40, 50 gigas, pues dependiendo la cantidad de datos que voy a
a alojar. El escalado automático de almacenamiento me permite es que si en algún momento estas 20 gigas ya comienza a saturarse el disco, automáticamente escala el tamaño, asigna otra unidad para que se escale automáticamente y no vaya a tener ya, pues ya problemas en el acceso a los datos. ¿Listo? Pero ya pues ahí básicamente puedo establecer ese umbral. Venga, ¿cuánto máximo, digamos, yo podría permitir que escale? La conectividad. Acá hay un tema muy importante, muchachos, y es cómo establecer unas redes privadas. O sea, el nivel de acceso que le voy a dar a cada uno de mis recursos. ¿Listo? ¿Qué es el nivel de acceso que le voy a dar a cada uno de mis recursos? Voy a mostrarles, permítanme les muestro un diagrama de arquitectura. O como para pintarlo acá como rápido. Bueno, como para no demorarme más. ¿Dónde quedé? Miércoles, me perdí. Miércoles. Me perdí. Acá. Bueno, básicamente nosotros los recursos se aseguran de la infraestructura se aseguran por medio de unas VPCs, que son unas redes privadas. Esas redes privadas internamente tienen unas subnets. Las subnets son privadas o públicas. Todo depende de la visibilidad que yo quiera dar a mis recursos. ¿Sí? Por ejemplo, para las bases de datos, yo debería tener una subnet privada. Yo, bajo ninguna instancia, debería crear una instancia de RDS o desplegar una instancia de mi motor de base de datos, bien sea una instancia de EC2, y dejarlo con una IP pública. ¿Por qué? Porque desde afuera de Internet podría algún atacante tener acceso a mi base de datos. Entonces, las bases de datos deberían estar en unas subredes privadas, ¿sí? Y las aplicaciones que sí son las que van de cara al usuario que tienen salida a Internet, sí deben estar en unas subnet públicas, ¿sí? Y conectadas por medio de unas gateway, ¿sí? Que son unas puertas de enlace, ¿sí? Y el direccionamiento por ruta 53. Entonces, básicamente, mis aplicaciones en una subnet pública que tienen salida a Internet y yo expongo unos puertos, ¿sí? Pero internamente mis aplicaciones que van a consumir datos de esas bases de datos, pues se comunican allá internamente a esa subnet privada. ¿Listo? Entonces, desde afuera mis bases de datos no deberían tener entrada por ningún aspecto ni salida, sino solamente para los recursos que están dentro de la misma VPC. ¿De acuerdo? Para que se puedan ver. Y a eso me refiero. Venga, acá yo defino la VPC. Puedo crear una VPC nueva. Acá la puedo crear por acá o puedo buscar acá VPC. ¿Sí? Y defino las políticas. En el grupo de subredes puedo definir n cantidad de subredes, donde defino los rangos de IP que voy a manejar y demás para asignar a cada uno de los recursos de mi red, a cada uno de los recursos que tengo dentro de mi VPC, ¿sí? Y acá pues establezco si le voy a dar un acceso público o no. ¿Sí? Si le doy un acceso público, pues básicamente voy a darle una IP pública a mi instancia para que de afuera puedan conectarse. ¿De acuerdo? Cuando no, pues ya nos asignará esa IP pública y pues quedará definida entre una subnet privada. Digamos que por el momento le voy a dar un acceso público, que no es lo recomendable, lo digo, sino que solamente es para que veamos cómo desde afuera nos conectamos, ¿sí? Pero para producción, pues debe quedar dentro de una subnet privada, ¿sí? El grupo de seguridad de la VPC. Entonces, nada, pues acá igual pues hay maneras de definir esos grupos de seguridad. Mire, acá puedo definir los grupos de sus redes. Acá en grupos de sus redes, defino esas subredes que puedo venir a cargar acá. ¿De acuerdo? En esta parte. Y
la zona la zona de disponibilidad de mi base de datos. Por defecto, acá estamos trabajando, si observamos acá en el norte de Virginia. En el norte de Virginia, como tal, esa región tiene estas zonas de disponibilidad. Entonces puedo montar mi instancia en cualquiera de las zonas de disponibilidad que yo defina. ¿De acuerdo? Entonces puedo decirle que me la monte en esa zona. Entonces vamos a tener una autenticación con contraseña que fue la que definí, o una autenticación de base de datos con contraseñas de IAM, que es básicamente contraseñas de IAM, que creo un usuario, ¿sí? Ese usuario le asigno unas políticas, o sea, lo meto dentro de un rol, y ese rol pues va a tener unos privilegios, unos accesos. ¿Mm? Y pues algo que tal vez otro tipo de autenticación que sí es por Kerberos. Acá me muestra pues cuánto me saldría mensualmente mantener esa instancia, $118 me saldría mantener esa instancia, ¿sí? Que en sí es pequeña, pero pues costaría, ese sería el costo mensual de tenerla. ¿De acuerdo? Hay una más pequeñita. No. Y listo. Entonces ya paso seguido, establezco ya toda esta configuración, pues creo mi lista, ya la quitamos igual. Ahorita, entonces vamos a crear nuestra instancia. Mientras tanto, voy a buscar, digamos que acá un scriptcito sencillito, a ver si tengo por acá. Y cargamos datos allá. Ahí se está creando la fuente. Ahí esperemos un momentico, eso no demora mucho. Les voy a dejar de compartir un momentico y mientras busco acá un momentico. Listo, muchachos. Ya una vez la tengamos, vamos a crear una tablita y la vamos a rastrear, la vamos a registrar en el catálogo con Glue. ¿Listo? Está creando. Bueno, está acá. Ya un segundito. Todavía aún sigue creando. Bueno, mientras tanto, mientras va creando nuestra instancia, entonces, para no quedarnos acá, digamos que tampoco tanto tiempo esperando, vamos a mirar un poco lo que son Glue Data Catalog. ¿Listo? Entonces, vámonos a ir a nuestro servicio de S3. ¿Listo? Que es pues nuestro servicio de almacenamiento. ¿Listo? Nuestros buckets ya tenemos unos buckets previamente creados, que son pues un espacio de almacenamiento. ¿Listo? Y digamos que acá en este bucket, por ejemplo, tengo este archivito. Mire, tengo un archivito, es un CSV. Puedo hacerle una exploración de datos a ese archivito. Puedo decirle acá acciones de objetos, consultar con S3 Select. ¿Listo? Defino, por ejemplo, el formato que el mío es un CSV, el delimitador que tengo, que es en coma.
¿sí? Si tiene algún tipo de compresión, o sea, él lee, digamos que me soporta, yo puedo tener en mi bucket y soportados en ese momento CSV, JSON o Apache Parquet, ¿listo? Y la salida, como quiero verlo en formato de salida y si va a tener algún tipo de delimitador. Ejecuto la consulta y listo. Él me está diciendo, mire, su archivo tiene este campo, estos dos campos y con estos valores. Entonces aquí, por medio de esta funcionalidad que nos ofrece S3, podemos hacer una validación o observar nuestros objetos, nuestros archivos. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos, para nuestro caso aquí puntual, acá ya tenemos un archivo text CSV. Vamos a registrarlo en nuestro catálogo. Para eso vamos a hacer uso de nuestro servicio de Glue. ¿Sí? Con Glue Data Catalog. Buscamos nuestro servicio en Glue. Glue es un servicio, bueno, podemos decir que como tal un ecosistema, porque tiene un conjunto de servicios, no solamente de catálogos, sino que tiene servicios de integración. ¿Listo? Allí puedo establecer flujos de procesamiento de datos, o sea, crear ETLs. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, básicamente, cuando yo ya definir un catálogo en Glue, miren, un Glue Data Catalog, tengo unas bases de datos. Esas bases de datos es, una vez se hace el rastreo de la metadata, esas fuentes de datos se registran en esas bases de datos para que es la base de datos de esa metadata, para posteriormente ser consultadas de otras fuentes. ¿De acuerdo? Bien sea con Presto, con Athena, con QuickSight, en fin. Entonces, pues defino una conexión. Inicialmente creamos una conexión. ¿Listo? Entonces podemos crear una conexión. Vamos a quitar esto de acá. Listo. Añadimos una conexión. Entonces acá definimos un nombre que le voy a dar a esa conexión. Entonces, S3 Connect, un ejemplo. ¿Qué tipo de conexión voy a tener? Él me soporta conectarme por medio de JDBC, por todo lo que sea soportado por JDBC, por Java Database Connector, ¿sí? Puedo conectarme no solamente a RDS internos que tenga creados como el que estoy creando acá, sino que yo puedo tener, por ejemplo, una instancia de Postgres o de MySQL montada en una instancia de EC2, ¿sí? Entonces, como la tengo en EC2, no es un servicio administrado por AWS, sino que yo lo estoy administrando, nosotros lo estamos administrando, la organización lo está administrando. Entonces, pues hago una conexión por JDBC para conectarme a mi fuente. O puedo conectarme que lo vamos a ver ahorita, cuando una vez creemos nuestra instancia RDS y queremos unas bases de datos, unas tablas, conectarme a esa instancia para hacer un rastreo. ¿Sí? O a Redshift, a Document, a MongoDB, a Kafka o a otros. ¿Sí? Nada, pues miramos en qué VPC, pues digamos que por el momento no hemos creado ninguna otra VPC, es la única que tenemos, ¿sí? La subred, listo, y pues ya finalizamos, digamos que finalizamos la conexión, ¿listo? Esa es para la S3, entonces lo que hacemos es que añadimos un rastreador, un crawler, ¿sí? Los crawlers, básicamente le defino un crawler, ¿sí? Un crawler de S3. Y esto, un crawler de S3 de RAW. ¿Listo? Entonces, aquí él me va a preguntar, venga, ¿quiere ir a mirar en un catálogo existente, las tablas de un catálogo que ya exista para mirar si hay nuevas, por ejemplo, nuevos objetos, nuevas tablas o nuevas carpetas con nuevos archivos o nuevos buckets? ¿Quiere ir y validarlo o quiere crear uno nuevo? En este caso, pues nosotros vamos a crear uno nuevo, un data store nuevo. Él pregunta básicamente, venga, ¿qué quiere que le mapee? ¿Le mapee todos los folders? ¿Sí? ¿O todos los folders que están en ese bucket? ¿O quiere que le haga un crawler, un rastreo a un folder específico? ¿Sí? Entonces digamos que en este caso nosotros vamos a decirle que vamos a rastrear todos los folders del bucket que les mostré ahorita. Entonces él dijo, bueno, mire, tenemos este tipo de almacén de datos. En este caso es S3, pero mire, existen estos otros. ¿Sí? Selecciono la conexión
que creé previamente, pero pues igual acá podemos añadir una nueva conexión, ¿sí? Y la ruta, entonces cuando nosotros picamos acá, pues acá, mire, él me está mostrando los buckets que vimos inicialmente, mire. Latam Clean Zone, Latam Landing Zone. Entonces, digamos, si yo abro acá, mira, acá está mi archivito. Entonces, yo puedo rastrear uno específico o puedo rastrear todos los que estén en ese bucket. ¿Listo? El siguiente. Que si quiero rastrear o en ese caso añadir otro almacén de datos, le voy a decir que no. O sea, si quiero ir a otro diferente para seguirlo cargando, o no, en este caso pues solamente voy a hacer el DS3. Si tuviera nuestra instancia de RS, puedo decirle que sí y pues me retorna de nuevo para que yo haga la configuración del RS. ¿Listo? Bueno, para este caso sí necesita una política de rol de IAN, de IAN, o no sé cómo se pronuncia. Este rol es un rol que tenga permisos de lectura y escritura sobre el servicio S3. ¿De acuerdo? Acá en este caso, pues él me da la opción de crear un nuevo rol. Él crea un rol con un identificador X por defecto. ¿Listo? Y acá pues yo le puedo dar el nombre que le daría sería AWS Glue Service Role, ¿sí? Y pues quedaría así, ¿de acuerdo? O si yo si yo ya tengo uno existente, pues simplemente voy y lo selecciono, pero pues no tenemos ningún rol. Ya vamos, si alcanzamos, miramos cómo crear, ahorita miramos cómo creamos un rol y cómo le asignamos permisos. O si yo ya tengo uno existente, actualizo las políticas que tiene ese rol. O sea, le añado esos nuevos permisos. Listo. El crawler o el rastreador me permite a mí hacer una programación en el rastreo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer una ejecución bajo demanda que siempre, no, yo manualmente voy y digo, no, actualíceme toda el Metastore. O puedo decirle, venga, ¿saben qué? Cada hora vaya y haga un rastreo de ese bucket y mire todos los objetos y vuelva y actualice todo su catálogo de nuevo, con lo que haya nuevo, ¿sí? Lo que ya me rastreó previamente, si no ha tenido cambios, lo deja igual. Pero si ya me rastreó uno inicialmente y tuvo cambios, automáticamente actualiza el catálogo, actualiza el esquema y actualiza ese catálogo. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir que lo puedo cada hora, diariamente, qué días de la semana, si semanalmente, si mensualmente o personalizado. Por personalizado si es una expresión cron. ¿De acuerdo? Entonces digamos que es bajo demanda. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Entonces, la base de datos que le puedo dar un nombre específico, ¿sí? Y listo. Creo que así no me la deja crear si no estoy mal. ¿Sí? Y el prefijo que le voy a añadir a cada una de las tablas. La que quedaría S3 raya piso, el nombre del objeto que rastreó. Siguiente. Miramos la configuración. Y acá me creo el crawler. Si yo selecciono mi crawler, perdón, lo ejecuto, entonces él comienza a hacer un rastreo de ese bucket, mira los objetos que hay, él lo que está haciendo por debajo es que está rastreando, está conectándose a él, es digamos como lo que vemos en Spark cuando digo infiere al esquema. Entonces él va y determina, va a recorrer cada uno de sus objetos y dice, ok, este archivo tiene 2 columnas y esa columna al inferir el esquema es string y la segunda también es string o la tercera es int o la tercera es datetime, bla, bla, bla. Entonces ahí definimos, él va y rastrea y define los tipos. ¿Qué pasa? Está corriendo.